les va? Bienvenidas, bienvenidos. Les saludamos en otra noche de domingo en vivo aquí en TV Ciudad con la letra chica. Maite Sarasola. Jorge Temponi, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Muy bien, varios temas hoy, ¿eh? Por ejemplo, el tema de las viviendas vacías, de larga data, ¿no? De larga discusión y poca resolución. Y la pregunta de siempre, ¿cómo es posible que tantas personas no puedan acceder a una vivienda a la vez de que existan tantas viviendas vacías? Estaremos conversando esto y sobre cómo repercute en el mercado y fundamentalmente en la sociedad el fenómeno a partir de la publicación Vacíos Urbanos, aporte a una política de gestión de inmuebles vacantes en Montevideo. Por otro lado, en el tercer bloque, el PIT-CNT, la Universidad de la República y FUCBAM denuncian el incumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos. Bueno, ¿por qué señalan que pasa esto? ¿Cómo impacta entonces en nuestra vida cotidiana? ¿Y qué pasa también en relación a la contaminación ambiental? Tema condena a Jair Bolsonaro. En un ratito, dentro de algunos minutos, vamos a estar conversando desde el móvil con Álvaro Padrón, nuestro analista internacional favorito. Y ahora empezaremos hablando de economía, porque como saben, el proyecto de presupuesto llegó al Parlamento, hay mucho que discutir, pero también hablaremos del contexto general de la economía del país, la región y el mundo con los economistas Germán de Agosto y Gabriela Mordecki. Este presupuesto tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, es el crecimiento con un fin específico que es el trabajo. El segundo gran objetivo es fortalecer la materia de protección social, precisamente para reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Y finalmente el tercer eje es el de fortalecer y mejorar la seguridad, que somos absolutamente conscientes que es una demanda, está en el tope de la demanda ciudadana y por lo tanto el gobierno es sensible a atender esta prioridad. Y a su vez el presupuesto, como yo ya lo he comentado, contempla algunas modificaciones que tienen que ver con fortalecer la institucionalidad fiscal para poder trazar una senda sostenible y creíble y responsable del escenario fiscal del país en los próximos 5 años. Eso incluye, como ya lo saben y ya lo he comentado, algunas iniciativas de tipo tributario y algunas adecuaciones en materia de asignación presupuestal. Como todos sabemos, asistimos a una novedad y es que el Poder Ejecutivo no tiene mayorías propias, en principio, el partido de gobierno en la Cámara de Diputados y por lo tanto en el Parlamento. Eso nos obliga a todos, al gobierno y a la oposición, a buscar entendimiento. Y como siempre desde el arranque nomás, les invitamos a seguirnos por nuestras distintas redes y a escribirnos mensajes de WhatsApp para ir compartiendo en pantalla al 092-374-089. Muy bien, y vamos a hablar entonces de números y de presupuesto, y qué mejor que hacerlo con Gabriela Mordecki, quien es economista, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra queridísima Universidad de la República, y con el también economista Germán de Agosto. Bienvenidos, gracias por estar esta noche acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y empecemos por la cuestión del presupuesto. ¿Qué primera lectura hacen del presupuesto? Y en este punto, una primera pregunta, más allá de que si hay poca plata para esto o para aquello, que entraremos también, si ven que hay un cierto optimismo o un optimismo exagerado en cómo se proyecta para elaborarlo el crecimiento del país y la inflación. Sí, bueno, yo creo que sí es un presupuesto complejo porque hay pocos recursos y el objetivo es, dado que no se optó por bajar el gasto, como si fue en el gobierno anterior, que era como es la forma que estaba planificada de mejorar el resultado, aquí, digamos, lo que se optó fue por mantener el gasto constante y incrementar el gasto, pero en un monto muy, digamos, acotado, que está basado, por un lado, en un crecimiento económico que es el que predicen todas las el Fondo Monetario, las encuestas del Banco Central, otras encuestas que hay por ahí, todas más o menos están alrededor de entre el 2,3, 2,5, o sea, 2,4 es como el crecimiento digamos, tendencial de la economía uruguaya, o potencial también. En los últimos años estuvo como en la mitad de eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en los últimos años, si uno lo ve, depende, en promedio estuvo, pero recordemos que pasaron los últimos 5 años. Tuvimos la pandemia, cuando el PIB cayó mucho, luego se recuperó la economía, y cuando venía recuperándose tuvimos el año de sequía en el 23, donde volvió a caer. Entonces, si haces el promedio,
da, sí, 1%. Pero la economía en sí, fuera de estos eventos, tuvo más dinamismo. Entonces, capaz que sí, los últimos 5 años del periodo anterior del Frente Amplio, en el último gobierno de Vázquez, sí, ahí la economía estuvo estancada. Pero luego hubo una cantidad de impulsos, bueno, la planta de UPM, el ferrocarril central y otras inversiones que han aparecido, que bueno, le dieron cierto dinamismo a la economía, y bueno, es un presupuesto, sí, austero, en el sentido de que no promete gastos exagerados, ¿no? El propio ministro le decía, podríamos prometer un crecimiento del 6% y ahí tener recursos, pero si la realidad no es esa la que se proyecta, entonces el incremento de gastos, que después eso podemos ver cómo está financiado, me parece que es algo dentro de lo normal, inclusive el gobierno que ahora lo critican en la última rendición de cuentas proyectaban un aumento de 2,8, ¿no? Mayor todavía, o sea, nada. Tampoco hay que criticar por criticar, ¿no? Hay que tener crítica, pero con fundamento. Sí, yo comparto un poco que si vos mirás hacia atrás, creo que la crítica viene justamente, o el concepto de optimismo viene por el lado de ese promedio de 1,1%, que justamente te recoge, en particular en el último quinquenio, esos eventos excepcionales que una vez depurado te queda más cercano al 2, y es cierto que también está en línea con lo que surge de la estimación del Comité de Expertos, que el Comité de Expertos justamente es un órgano que se creó en el marco de la LUC para asesorar al Ministerio de Economía en un cálculo que depende de consideraciones metodológicas, porque justamente es el crecimiento tendencial de la economía, lo que supone que estás proyectando a varios años y lo que supone que tener que proyectar variables que son inherentemente complejas, como la cuestión demográfica, como la productividad, como la inversión. Entonces, esa estimación, que hoy justamente la hace el MEF en función de los insumos que le da este comité, dan en torno de 2,3%, ¿sí? Anual. Lo mismo si proyectás en función de organismos internacionales o incluso tomando las encuestas del Banco Central, no andás muy distinto. Por lo tanto, te queda como esa mirada que de alguna manera es optimista a la luz de lo que es la historia, pero si mirás para adelante y en función de la información que hoy tenés disponible, y eso es importante aclararlo, porque el mundo está totalmente convulsionado, fragmentado, la incertidumbre es justamente la norma y por tanto el futuro es sumamente incierto, más que lo que ha sido en otras instancias presupuestales. Hay que tener en cuenta que Uruguay, no todos los países, es más raro que normal, proyecta cada 5 años a 5 años el presupuesto. Y eso naturalmente siempre choca con la barrera de cómo mirás o dónde encontrás las fuentes para justamente aproximarte a ese periodo de tiempo. Y si mirás para atrás, por ejemplo, las últimas proyecciones que surgen en el marco de la presentación del presupuesto siempre quedaron largas. Hace 2 periodos se proyectaba un crecimiento del 15% acumulado en el quinquenio y fue del 6%. En el último gobierno antes de este se proyectaba un 11% y fue del 5%. Y es parte de lo que tiene que ver con el arte discursivo y el arte técnico de la elaboración del presupuesto. Porque como decía Donne, también en la misma entrevista que estaba mencionando Gabriela, a ver, parte de lo que vos, por un lado, tenés que tener fe. Y por otro lado, también el presupuesto en sí mismo y la proyección que vos hacés del crecimiento, de las capacidades productivas de la economía, no dejan de ser una señal que vos emitís hacia el sector privado. O sea, que condiciona las decisiones sobre las cuales los privados toman las decisiones, que justamente son las que mueven la economía. Por tanto, hay una cierta endogeneidad entre la señal que vos das, que no puede irse de la raya en términos de optimismo, pero también no puede ser sumamente pesimista porque justamente vos mismo condicionás la cancha. Pariente de la profecía autorrealizada, un poquito. Tiene que ver con esa dinámica. Prima de la profecía ¿no? Yo te marco un escenario más optimista y en función de eso vos puedes tomar decisiones más optimistas en términos de inversión, que es justamente donde reposa el corazón de la política económica, es decir, en el crecimiento que vendría de una mayor inversión, lo cual también es un desafío porque cuando miras el mundo y miras las condiciones en particular de base de la fiscalía uruguaya, tampoco tenés tanto margen. O sea que un optimismo lo tenés por el lado de lo que es la proyección de crecimiento. Después sobre los matices, bueno, es realista, es optimista, pero tiene que ver con lo que vos proyectás de crecimiento. Lo otro que se está señalando como que puede ser optimista es la cadencia, ¿sí?, intertemporal del ajuste. O lo que es lo mismo es cómo vas a corregir las cuentas públicas, dado que es un presupuesto que nace de una gran restricción fiscal. O lo que Gabriel O'Donnell llama el espejismo fiscal. Básicamente entre lo que te dijeron que tenías
de déficit y lo que tenés de déficit, hay una brecha de más de 1.000 millones de dólares, más de un punto porcentual del PIB. Es decir, partiste de un escenario que no era el que vos pensabas 6 meses atrás. Por lo tanto, vos tenés que hacer esa corrección fiscal, que como decía Gaby, esa corrección fiscal no descansa sobre el lado del gasto, sino que descansa sobre el lado de los ingresos. Y esos ingresos vendrían, por un lado, del crecimiento, por otro lado, de la eficiencia tributaria, y por otro lado, de las innovaciones que se están proponiendo en materia de impuestos. Entonces, el optimismo que se señala desde esa perspectiva es que incluso estas señales que vos das en términos tributarios pueden ir en detrimento de la inversión que vos precisás para crecer lo que estás diciendo que vas a crecer, y en particular de esa corrección fiscal estimada en 1,5% del PIB, que es lo que plantea el equipo económico. El ajuste, por eso hablaba de la cadencia, se da sobre los últimos 3 años. Y eso, a la luz de la historia fiscal del Uruguay, no parece ser algo plausible. ¿Por qué? Porque naturalmente el ciclo económico, en particular el ciclo de las finanzas públicas, va muy apegado al ciclo electoral. Por tanto, en general, los gobiernos ajustan al principio, cuando tienen más capital político, y se relajan más al final porque tienen un incentivo natural a ser reelectos. Y eso lo logran justamente a través de un impulso del gasto, ¿sí?, o de ser más generoso por el lado impositivo. Y este impulso del gasto, el ser más generosos desde el punto de vista impositivo, ¿tiene que ver con estos 1.000 millones de dólares que estamos hablando o no? ¿Cómo se entiende que se dio una cosa y después, cuando se hacen las cuentas bien, hayan 1.000 millones de dólares que no estaban ahí contemplados y que este gobierno tenga que reajustar en ese sentido? Bueno, digamos que eso es así porque el gobierno anterior dejó cuentas impagas y cuentas sin registrar que implicaron un incremento, si por lo menos de medio punto más del PIB, a lo que se sumó una coyuntura menos favorable en los últimos meses y dio esta diferencia que se proyectaba a 3% del PIB de déficit y que terminó siendo 4,2, ¿no? Que es esos 1.000 millones más o menos de diferencia. Entonces, digo, bueno, eso me parece que tampoco aporta a la discusión ir hacia por qué se hizo, o sea, me parece que esa es una discusión que no nos lleva a nada, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué proyectaron mal? No digamos mintieron, porque podemos decir, y bueno, son cosas, o sea, este gobierno tiene que partir de donde estamos ahora y proyectar hacia adelante. Me parece que en ese sentido no aporta a la discusión, digamos, esa discusión, porque prometieron esto y ahora están haciendo lo otro, o nosotros... Bueno, pero justamente desde las autoridades económicas muchas veces hacen referencia a esto para explicar determinadas cuestiones que tienen que ver con esta ley que es el Parlamento de Presupuesto. Es verdad, pero digamos, desde el punto de vista económico, lo que nosotros miramos es cómo se proyecta, ¿no?, la economía, qué base tienen estos números. O sea, la cuestión política de la discusión, bueno, está como en otro lugar. Otro punto que ustedes mencionaron y del que no hablamos es la inflación, sí, que en realidad como que subyace a todo este proceso, y una cuestión novedosa que me parece que no sucedía antes es que el Banco Central tenía una meta y en el presupuesto aparecía otra inflación. Esta es en muchos años la primera vez que coincide el Banco Central y el Ministerio de Economía en proyectar esta inflación, que justo es, bueno, inclusive algo más alta de la que tenemos hoy, ¿no? Porque es de 4,5. También hacer proyecciones a demasiado plazo es difícil, pero la inflación sí tiene una inercia que, digamos, el que ya hace 2 años que esté en 4,5 ayuda, o digamos que esté dentro del rango meta, ¿no? O rango de tolerancia, como se llama ahora, ayuda a que la inflación se mantenga, ¿no? Tiene mucha persistencia y eso es algo bueno para tomar en cuenta y ayuda también a que estas cuentas tengan como menor riesgo, porque sí, la inflación mayor o menor siempre puede generar como altibajos, ¿no? Y para la población en general me parece que es un punto positivo. Pero solamente porque no hablamos, en realidad estamos hablando como cosas, pero para llevarlo a los números y analizar qué tan exiguo es ese margen fiscal, lo que estamos diciendo es que el agujero que había, que no estaba contabilizado, era de 1.000 millones de dólares, ¿no? Y lo que se está proponiendo es, sobre la base del presupuesto anterior,
un salto incremental de 140 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, los recursos que están disponibles para atender las demandas que surgen a partir de la elaboración de este presupuesto son 140 millones el primer año y después van incrementándose año tras año hasta llegar al final del quinquenio en 240 millones de dólares. Solamente la postergación, por ejemplo, de los gastos del Ministerio de Transporte de la administración anterior, que no estaban contabilizados, ya eran 160 millones de dólares. Es decir, era mayor eso que el margen fiscal que hoy se está dando. Y para tener otra forma de referenciar o de anclar ese número, ¿sí? Esos 140 millones, de alguna manera tenés que tener presente cuál es ese desvío fiscal y de alguna manera que ese número hoy representa 1/10 aproximadamente de las demandas de todos los incisos y todos los ministerios. Es decir, se pedía 10 veces más de lo que se está dando y la justificación del ministro es justamente porque se encontró o porque se terminó ese espejismo fiscal y había un agujero mucho mayor del que era y por tanto el presupuesto nace en sí mismo de una restricción. Eso es un poco para dimensionar, 10 veces más de lo que se termina otorgando, más allá del foco, que es donde es otra discusión de dónde focalizás los escasos recursos que tenés, pero otra vez qué tan escasos son, y eso creo que ordena un poco la discusión. Son 1/10 de lo que todos de alguna manera, que siempre es un juego de negociación, pero sí, ahí realmente, exacto, después tenés que repartir, pero es un presupuesto bastante exiguo, más allá de que se incremente hasta 240 millones sobre el final del quinquenio. Me quedé pensando en esto de la importancia para Odón y para el gobierno en general de las inversiones, ¿no? De dinamizar la economía y las inversiones. Y mencionabas por ahí esta tensión que entiendo humildemente que es muy común en economía, ¿no? De tirás de acá, se te desequilibra allá. Que si se agregan algunos impuestos, si se busca tener más recursos desde lo impositivo, desestimulás la inversión. ¿Cuánto pesa para las inversiones extranjeras las reglas de juego fiscales de un país y cuánto pesa el tener campañas para, por ejemplo, desde la política exterior, desde las relaciones internacionales o lo que sea, salir a promocionar e invitar y a buscar inversiones? Sí, bueno, es difícil responderte eso con digamos, con algo preciso, porque los estudios que hay no nos dan, digamos, una respuesta única a ese, digamos, a ese problema, pero tampoco es igual para todos los países, ¿no? Porque también depende del por qué una empresa extranjera invierte en Uruguay, ¿no? Y no en Brasil o en Argentina, que más o menos los recursos estamos cerca. Y bueno, ¿por qué Uruguay tiene cierto prestigio, tiene reglas claras? Es el único de la región que mantiene el grado de inversor, incluso lo ha mejorado, ni Brasil ni Argentina lo tienen. Muchas empresas no pueden invertir en países que no lo tengan, pero además, ¿no? Uruguay da promociones, ¿no? O incentivos a que las empresas se instalen. Tenemos las zonas francas, tenemos la ley de inversiones, la ley de vivienda promovida, digamos, tenemos una serie de mecanismos a través de los cuales las empresas vienen. Entonces, mantener ese estatus es fundamental para el país porque, como tú mismo decías, o sea, la inversión es la base del crecimiento futuro. Entonces, el cuidado que se tuvo en el, digamos, en el diseño de los incrementos impositivos o adecuaciones, ¿no? Fue, o sea, evidentemente que tuvieron a gente estudiando uno a uno todas las posibilidades y fueron a, digamos, intentar relocalizar impuestos que se pagan en otro lado y que el incentivo a que los paguen en Uruguay. Esa es como, digamos, la principal, en varios, ¿no? Con el diseño de este impuesto, ¿no? De la OCDE y después con algunos agujeros que habían quedado en el impuesto, en el IRPF, ¿no? para inversiones en el extranjero. Esas son como las dos más o menos que tienen mayor peso. Y bueno, después está lo de Temu, que es bastante marginal, ¿no? Recauda relativamente poco y bueno, atiende a un reclamo de los comerciantes y bueno, digamos, ante una competencia desleal, dumping o yo qué sé cómo, se puede justificar, ¿no? Eso es
Pero el tema de la inversión es relevante, y cuidar ese, digamos, ese espacio es algo que, no sé, lo van a tener que hacer, es como una cosa media quirúrgica, ¿no? O sea, ir al lugar exacto donde, digamos, se pueda sin incrementar la carga tributaria de las empresas, ¿no? Vamos al móvil. Sí, porque Germán justamente habla de un mundo que está marcado por muchísima incertidumbre y sí, vamos a hablar de eso con quién. Vamos a hablar de política en este caso, no de economía, con un... Pero ya vamos a seguir hablando de economía. Sí, ya la seguimos con economía, pero hacemos un paréntesis, una nota al pie. Abrimos el capítulo Brasil. Adelante, Sofía Adri. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Les cuento que vamos a estar hablando con Álvaro Padrón, analista internacional, sobre este tema de esta última semana el fallo por parte del Supremo Tribunal de Brasil de condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Álvaro, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Qué significa este fallo? Bueno, es un fallo, se dice histórico porque en realidad es la primera vez que un presidente de Brasil es condenado, o sea que efectivamente en ese sentido, no porque no haya habido dictaduras antes y golpes de Estado, entonces hay un componente histórico, pero yo diría que es mucho más amplio. Hay un aspecto vinculado a la justicia, no cabe duda, hay un aspecto vinculado a la democracia y yo diría que, y quizás lo más sorprendente, hay un aspecto vinculado a la soberanía. Justicia porque efectivamente se hizo justicia con un intento de golpe de Estado, con un intento de magnicidio. El plan incluía matar al presidente electo, Lula da Silva, al vicepresidente, Alckmin, y al principal operador de la justicia, que de alguna manera fue el encargado de todo el proceso que finalmente llevó a este resultado. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la justicia llegó a tiempo, porque si uno mira en otros casos, incluso se compara mucho este caso con el de Estados Unidos, en Estados Unidos la justicia no llegó a tiempo y de hecho hubo luego una elección y alguien que estaba en un proceso judicial que podría haber terminado muy similar a este caso es el presidente hoy de Estados Unidos. Entonces yo creo que es una muy buena noticia que se demuestre que no es impune un intento así y que a pesar de que pasó tiempo, fíjense en que este intento fue en diciembre del 2022, el año de la elección, en todo ese proceso se fue fraguando esta conspiración y en ese mismo momento fue que abortó por decisión de alguno de los militares que comandaban sobre todo la Fuerza Aérea y el Ejército. Y finalmente recordamos que el episodio más visible fue el asalto en Brasilia a los tres poderes, pero eso fue como el final de un intento que finalmente ahora la justicia demuestra cómo fue todo el proceso, lo logra probar y hoy tenemos a un expresidente y un líder muy importante de un país condenado por 27 años junto con todo su equipo que de alguna manera fue vinculado a este proceso y yo creo que en ese sentido, en términos de justicia, es muy importante que se demuestre que a pesar del poder de un personaje así, a pesar de la historia de Brasil vinculado a los golpes militares, finalmente hay la capacidad de la justicia de condenar y sobre todo de dar una señal muy fuerte de que esto no puede volver a pasar. Bien, Álvaro, te comentaba hace un rato que los compañeros querían interactuar contigo de forma directa, así que ahora te voy a compartir el auricular para que ellos te puedan hacer una pregunta. Si puedes, ahí está. Álvaro, querido, ¿qué haces? Buenas noches. Jorge, Maite, ¿cómo están, queridos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Escuchá, ¿qué se puede esperar de los sectores conservadores, políticos y sociales de Brasil frente a esto? Bueno, es una buena pregunta porque yo creo que esto está lejos de terminar. Vamos a empezar a ver ahora reacciones muy fuertes. ¿Se acuerdan el programa que hicimos sobre la influencia de la Iglesia Evangélica Pentecostal? Está pendiente que todo ese sector reaccione. Malafaia sigue siendo un personaje central en esta historia. Hace poco tiempo, incluso después de que hicimos el programa y de alguna manera vimos la influencia que tenía todo ese sector en la política y en particular en Bolsonaro, hubo una llamada de este pastor a Bolsonaro para decirle que parara al hijo, le dijo al estúpido de tu hijo, que está generando en Brasil un espíritu, digamos, nacionalista a favor del gobierno, por todo lo que significaba la reacción del gobierno de Trump. Entonces hay como un cruce muy fuerte
no solo judicial, sino también sobre la política brasilera. Y recordemos que el año que viene hay elecciones, entonces hay mucho en juego. Yo creo que los sectores conservadores tienen un golpe muy fuerte ahora desde el punto de vista judicial, pero van a reaccionar políticamente. Yo espero movilizaciones seguramente en el correr de los próximos días. El sector de defensa de Bolsonaro plantea impugnar la decisión, aunque ya estamos en la fase final, o sea que es irreversible. Y luego está el componente, que yo lo sigo asociando a las ideas conservadoras, de la reacción de Estados Unidos, ¿no? Esta novedad de que un país externo esté tratando de alguna manera de influir en un asunto propio de un país, ¿no? Entonces, también recuerdo que cuando veíamos con la directora del documental, creo que se llamaba Petra Costa, sí, Petra. Ella decía que había mucha influencia de pastores norteamericanos, ¿no? Y en este caso estamos viendo ahora la influencia de los sectores conservadores políticos norteamericanos intentando cuestionar el proceso en Brasil, y por eso yo digo que también aquí hay un componente muy importante de soberanía. Por eso vean, ahora estaban en todos los medios reproduciendo la carta que Lula le envió a Trump, porque además estamos a una semana de la cumbre de Naciones Unidas, ¿no? Va a ser muy interesante ver cómo en Nueva York se van a juntar un montón de conflictos, de tensiones mundiales, entre otras esta, que de alguna manera van a tener de epicentro a ese país, a ese gobierno, y creo que durante bastante tiempo vamos a estar conversando de las consecuencias que va a tener esta decisión, claro, pero que yo no dudo en calificar como una decisión muy valiente, muy bueno para la democracia, porque Álvaro, hay división de poderes, la justicia está de alguna manera actuando, y finalmente tenemos el valor de la democracia y lo que el pueblo decidió, que es lo que no se puede cambiar. Y vos estás hablando de lo que valoras de Brasil, pero justamente acá estamos hablando de economía, de presupuesto, y Estados Unidos es un país que está imponiendo sanciones, y en parte a Brasil con unos valores absolutamente desmedidos, y tiene que ver con un bagaje de diferencias ideológicas. Es un rezongo que les está implementando de alguna manera. ¿Qué opinás en relación a estas intervenciones de Trump, que se manejen estas cuestiones así, ¿no? Con esa liviandad, si se quiere, en relación a temas que son de una profundidad tan importante, ¿no? Y qué consecuencias, ya que hablas de democracia, puede tener esto también, porque está cambiando un poco la modalidad en lo que refiere a las relaciones internacionales y a la geopolítica que conocíamos como tal. Hay reglas que están claramente cambiando. Absolutamente, Maite, tenés razón, porque no estamos acostumbrados a ver algo así. Ya no solamente hay una intervención genérica sobre una posición política, que eso puede ser más común, aunque sea también algo cuestionable, hay una aplicación de una medida económica, que además no tiene nada que ver en este caso, porque el argumento general que usa el gobierno norteamericano, que también es muy cuestionable, tiene que ver con el déficit comercial con los países, y en el caso de Brasil no es el caso, porque Brasil es deficitario, o sea, Brasil le vende menos a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a Brasil, o sea que el arancel, ese disparatado de 50%, ni siquiera se justifica por ese lado, pero ahora Trump no ha tenido ni siquiera el pudor de esconder ese argumento vinculado a su amistad con Bolsonaro, a la influencia del hijo de Bolsonaro que está en Estados Unidos y que opera permanentemente, y directamente lo que dice es que él va a aplicar todos los mecanismos posibles para que no se cumpla esa injusticia, porque él conoce a Bolsonaro y sabe que es una buena persona. En fin, todas cosas insólitas, ¿no? En política internacional pocas veces hemos visto, y mucho menos desde países centrales, ¿no? Que tienen en general la responsabilidad de cuidar las formas y demás. Entonces, por eso insisto tanto en esto de la próxima Asamblea de Naciones Unidas. Estamos apenas a una semana de la misma, y todo esto va de alguna manera a aparecer allí presente, y es muy importante la posición de los demás países, ¿no? En este caso es muy importante la posición de la región. Yo recuerdo que cuando se hizo el intento de golpe, sobre todo el ataque a los tres poderes en Brasilia, hubo manifestaciones muy claras de todo el sistema político uruguayo. En ese momento el presidente era Luis Lacalle Pou, y se expresó muy claramente cuestionando lo que era ese intento de golpe y desestabilización democrática. Yo creo que corresponde algo similar ahora. Y el gobierno de Brasil no es un problema de qué signo político tenga.
tiene que ver con la democracia, tiene que ver además con un gobierno que es muy plural. Querían matar al vicepresidente, que es un hombre de centro derecha. Entonces, a lo que hay que defender ahí es la democracia, y espero sinceramente que el conjunto del sistema político uruguayo, como lo hizo en aquel enero, se manifieste y claramente Brasil no vaya solo a las próximas reuniones internacionales, sino acompañado por el sistema internacional que defiende la idea justamente de respetar la justicia, la democracia y la soberanía de los países. Sofía, volvemos a vos con lo que quieras para cerrar. Bueno, un poco adelantabas sobre este tema cuando hablabas al principio de las repercusiones que puede tener esto, pero ¿se puede esperar que Bolsonaro recurra a la justicia, que apele el fallo? ¿Qué repercusiones puede tener en ese sentido? Sí, va a haber un intento de ese perfil, pero yo repito, estamos en una instancia como muy definitiva de ese proceso, incluso con un porcentaje de 4-1 en cuanto a lo que son los jueces. Entonces, es algo muy difícil de revertir en términos judiciales, siempre hay mecanismos, ¿no? Yo creo que aquí lo que se va a activar ahora es presión política al interior de Brasil y presión internacional. Por eso insisto tanto de que no pensemos que le está pasando a otro. O sea, nosotros también tuvimos dictaduras y golpes de Estado. Entonces, en esto debería haber una respuesta conjunta y debería haber una señal también para que no vuelva a ocurrir algo como lo que está haciendo Trump, que es una intromisión en la interna de un país, en este caso de una manera absolutamente insólita, y además involucrando, ya que están con un panel económico ahora, también eso tiene efectos en nosotros. O sea, ese tipo de agresión a la región, rompiendo las reglas de juego, del comercio, de las relaciones económicas, es algo que tenemos que pensar muy bien cómo reaccionamos en conjunto. Acá nadie se salva solo, y en términos de democracia, en términos de desarrollo, en términos de crecimiento económico, deberíamos pensar cada vez más justamente como región, y en este caso hay que acompañar a Brasil no solo porque es justo, sino porque además tiene que ver con la propia región y su estabilidad democrática. Bien, muchas gracias, Álvaro. Bueno, hablábamos allí con Álvaro Padrón a propósito de las repercusiones que pueden tener este fallo histórico de la justicia brasilera respecto al expresidente Jair Bolsonaro. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, muchas gracias, Álvaro. Bien, Gabriela, Germán, vivimos en una época del mundo muy particular, hay incertidumbre, hay vaivenes de poder. ¿Qué lectura hacen al respecto y qué piensan, por ejemplo, de lo que mencionaba Álvaro, que él tiene una mirada que de alguna manera dice que la clave tendría que estar dentro de lo que es el regionalismo, ¿no? Como una protección conjunta. ¿Cómo, en general, cómo ven esta situación? Sí, totalmente compartible. Básicamente estamos en un punto de quiebre donde las cosas que conocimos de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2008, más o menos, el ordenamiento sobre el cual se asentó la economía a nivel global está totalmente rota, y parte de eso es justamente toda esta violación impune de lo que es el marco reglado, en particular del comercio. ¿Qué pasó en la crisis del 2008, decís vos? Es como el último catalizador, si querés, de un descontento legítimo sobre justamente los resultados de la globalización, que naturalmente dejó ganadores, ¿sí? Particularmente países asiáticos, particularmente los segmentos más pobres de la población de los países asiáticos o de los países emergentes o países pobres, que justamente se beneficiaron, particularmente China, y dentro de los perdedores vos tenés los estratos medios industriales o trabajadores industriales de los países ricos, Europa y Estados Unidos. Ese descontento, naturalmente, justamente de una perspectiva que va a ser peor que la de tus padres, por primera vez en varias décadas, ¿sí? Naturalmente fue alimentando una frustración con la élite o con el establishment o como lo quieras llamar, con el sistema político, que terminó justamente alumbrando un montón de procesos que vos podés identificar del Brexit, el surgimiento de Trump, el surgimiento de Bolsonaro, de líderes mesiánicos estridentes que naturalmente tienen mucha habilidad para capturar esa frustración legítima de mucha gente que fue dejada atrás por el funcionamiento del mundo post los 80, si querés, cuando se hacía la globalización, que naturalmente fue canalizada, no para encontrar soluciones, sino para acusar, ¿sí? O para decir, bueno, estos son los culpables. Yo no tengo soluciones, pero odiemos a estos que son los culpables. O sea que, cuando miramos para afuera, yo en lo personal tiendo a ser muy pesimista. En definitiva, vos lo que tenés es una disputa hegemónica también como telón de fondo entre una potencia emergente asiática y Estados Unidos. Los últimos cambios de hegemonía mundial fueron entre Occidente. Entonces lo que estamos viendo en particular es justamente cómo eso resquebraja todo y está en el trasfondo de lo que estamos viendo, y también eso es incómodo para un país como Uruguay, porque culturalmente estamos recostados sobre nuestra potencia hemisférica, que es Estados Unidos, pero comercialmente y crecientemente, y donde está el dinamismo global de las próximas décadas, es en Asia.
pero haciendo un ejercicio desmesurado de optimismo, que creo que es algo que podemos hacer un domingo a la noche, todos los domingos a la noche, nos vendría bien. Y para conectar los dos temas que veníamos discutiendo, capaz que justamente el diferencial que hay entre los aranceles que está poniendo Trump a Uruguay y a Brasil nos favorece. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos 50% de arancel. Y eso puede dar lugar, desde el punto de vista de la inversión, que es lo que estábamos hablando, a que algunas empresas busquen a Uruguay para triangular, ¿sí?, con un tercer país. Es decir, si yo tengo un 50% de arancel para salir de Brasil y al lado mío tengo un 10% de arancel para salir de Uruguay, y capaz que puedo hacer alguna maniobra que a mí me permita bypassear la restricción política, o sea, de naturaleza política que está imponiendo Trump por fuera de cualquier racionalidad económica. Pero ya el cerrazón del mundo ya es de alguna manera inconveniente para Estados Unidos también. Mucho más el uso de estas medidas que justamente atienden cuestiones que son extraeconómicas. O sea que desde ese lugar podrías pensar que ahí capaz que hay una oportunidad para capturar inversiones que aprovechen justamente el diferencial de aranceles que hoy tenemos con Brasil. ¿Sí? Sí, bueno, acá Germán es como más un teórico ahí que ve todo el mundo desde... Yo me dedico más a la coyuntura, entonces enfocando más en, digamos, en lo que está sucediendo hoy. En primer lugar, todas estas medidas de Trump han presionado a la baja el crecimiento mundial y las proyecciones en general han ido como recortándose. En realidad, en estos últimos días como que ha venido como en sentido contrario, porque como que no le creen demasiado a Trump de que va a terminar negociando fuera Brasil, ¿no? Que para el mundo es como un caso, para nosotros claro que es muy importante, pero digamos que el crecimiento mundial se ha ido recortando y bueno, esto genera un problema para todo el mundo. Ahora, yendo a lo que está sucediendo en la región, Brasil es un país, primero comercialmente, si no es el primero, es el segundo socio comercial de Uruguay, y esto que decía Germán, parece que ya está sucediendo, que hay empresas brasileñas que están investigando para poder instalarse de alguna forma en Uruguay, para poder desde aquí, digamos, no ser tan castigados. Sin embargo, hay toda una parte de la producción que está castigada por este 50%, ¿no? Hablaban de muchas frutas que se exportan y que bueno, eso, nada, no podés localizarlo. Capaz que vamos a tener, sí, digamos, Brasil tendrá que colocarlas en otros lados, a otros precios. Para Uruguay puede representar una oportunidad esto, ya que es un socio comercial y además en este momento político cercano, ¿no? Lula y Orsi, pero bueno, como decían ustedes, hay elecciones el año que viene en Brasil, y bueno, ahí dependerá quién gane, qué es lo que va a suceder, porque también, ¿no? Uno de los candidatos aparentemente digamos, del grupo de Bolsonaro, ¿no? El actual gobernador de San Pablo, ha dicho que si él gana lo va a perdonar, ¿no? Le va a dar a Bolsonaro. Y también en el Parlamento, ¿no? El Congreso en Brasil hay también negociaciones para intentar por ahí sacar, que bueno, tampoco es algo imposible porque el sistema político brasileño es como muy complejo, más de 30 partidos hay en el Congreso, sí, y las alianzas ahí son, pero es cierto lo que decían recién, ¿no? De que ha venido como cayendo mal, estas, digamos, medidas negativas han generado como un nacionalismo que en vez de capturarlo los bolsonaristas lo está, digamos, llegando más al apoyo de Lula y bueno, ahí habrá que ver. Para Uruguay, bueno, nada, tenemos que ahí negociar estratégicamente. Digamos, tenemos por un lado esta mala noticia del menor crecimiento mundial y por otro como una pequeña oportunidad capaz que de capturar negocios dado que Argentina, bueno, no es... Ahí va, de eso te iba a preguntar. Y en el caso de hablando de cuestiones también complejas, ¿qué pasa con el caso de la economía argentina? También es un país que tiene una situación política bastante particular.
¿Cómo lo ven? Sí, bueno, Argentina es muy difícil de... Yo tengo totalmente desafiado el sentido común, por lo tanto me aproximo de formas más estrambóticas al caso de Argentina y solamente veo cosas negativas. No puede salir nada bueno de esto, pero realmente siguen pasando cosas que a uno lo obligan a reordenar un poco la forma en que interpreta los eventos que surgen a nuestro alrededor. Y en particular de Uruguay, eso hoy puede tener una derivada complicada por el lado de los precios. En definitiva, hoy Uruguay está estancado en una región que se ha empobrecido en términos relativos, que aparte de que es cerrada, naturalmente Argentina y Brasil son dos de las economías emergentes más cerradas, pero en particular que se ha abaratado mucho. Y eso lo vemos en las dos fronteras. El tema que el problema ahora estaba alojado en la frontera con Brasil, con un diferencial de precios del 70%. Es decir, las cosas acá son más caras en un 70% que del otro lado, y eso tiene un montón de consecuencias, y en particular demanda un conjunto de recursos fiscales o de resignación que vos tenés que hacer para aliviar la situación en la frontera. Pero ¿qué pasa si efectivamente en Argentina termina habiendo una resolución abrupta de esto? Lo primero que va a reaccionar es el tipo de cambio, es decir, el dólar va a terminar subiendo muchísimo y eso supone un abaratamiento inmediato de Argentina que nos puede volver a dejar en un escenario como el que teníamos en 2022-2023, que fue la época del éxodo oriental por buquebús. Es decir, todo ese desvío de comercio, gasto que no se hace acá, sino que se allá, impuestos que no se pagan acá, sino que se pagan allá, y sobre el cual vos no tenés demasiadas medidas, porque no hay nada que Uruguay pueda hacer justamente porque vos no podés acompañar un proceso como ese. Entonces creo que el riesgo principal por analizar Argentina en clave uruguaya, para evitar analizar Argentina per se, es justamente que vuelvas a tener un abaratamiento, ¿sí? O como el que tuviste. Y eso naturalmente tiene consecuencias que van a demandar aparte más recursos. Es parte de la discusión que estaba dando hace un tiempo con los intendentes del litoral. Claro. Hay nos queda poco tiempo y hay un tema que no quiero que nos quede por fuera y que refiere al tema del presupuesto, y es el que está vinculado con pobreza infantil. Fue un tema de campaña, especialmente para el Frente Amplio. No sé si hay un plan, pero bueno, se busca implementar varias medidas y esto es aprobado, obviamente, después en el Parlamento. ¿Qué lectura hacen sobre lo que se presenta en relación a este tema, a este paquete de medidas de alguna manera? Sí, bueno, ninguno de nosotros somos expertos en pobreza infantil, pero bueno, uno mirando el presupuesto, como ya decía Germán, o sea, es muy acotado, ¿no? 140 millones de dólares, o sea, para repartir entre todas. El gobierno ha puesto como prioridad y hay muchos digamos, ítems que van directamente a cuestiones vinculadas a programas para la niñez y la adolescencia, el tema de becas, ¿no? para estudio, etcétera, y otras medidas que están allí analizándose. También está, bueno, el tema de la condicionalidad, si sí, si no, si es buena, si no es, porque bueno, esa también es otra discusión, ¿no? Acabamos de escuchar estos días que volvieron, ¿no? Unos niños y jóvenes se desvincularon de la educación, entonces también cayeron los apoyos. Esa es una discusión también que está ahí, porque bueno, hay muchos que dicen que justamente los que terminan yéndose son los que están en peor situación. Entonces las ayudas, bueno, hay que volver a estudiarlas para poder tener ¿no? Porque la desvinculación de la educación es como un tema fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque la pobreza infantil condiciona el que después esos jóvenes puedan continuar la educación y tener una posibilidad de escapar de ese, digamos, de ese círculo, digamos, negativo en el que aparecen. Entonces, digamos, los apoyos son menores, porque el presupuesto no permite mayores fondos, pero bueno, en la medida que es un foco, digamos, es un punto neurálgico en el cual se ha hecho apoyo, en caso de aparecer más recursos, que puede suceder, hay que ver lo que va a pasar también en el Parlamento, ¿no? El Parlamento no puede aumentar los recursos, pero sí puede redireccionarlos, entonces podrían haber negociaciones donde se sacan de un lado y se apoya más. Pero bueno, todavía estamos muy temprano en la negociación y no se ha visto nada, pero nada, es una situación del país compleja, ¿no? 30% de pobreza infantil y juvenil, digamos, y adolescente, como que es un tercio del país de niños, de gente que está como ya, digamos, cargando con algo negativo hacia adelante, ¿no? Entonces el tema es
cómo esas familias, porque no, los pobres son las familias, puedan acceder a más recursos y lograr que esos niños y jóvenes se mantengan en el sistema educativo. Eso es lo fundamental, para que luego puedan, porque bueno, eso es lo que te da acceso a mejores trabajos, a mejores posibilidades, y bueno, y además el país lo precisa, porque también no se ha hablado mucho de productividad, etcétera, y bueno, tener mano de obra calificada es fundamental. Entonces, bueno, todo va como de la mano y bueno, esperemos que eso sea posible. Sí, yo creo que ahí lo que tenés es un esfuerzo por montos, que naturalmente para que eso se traduzca en resultados va a ser complejo, porque siempre hay un montón de cosas que tienen que ver con la fragmentación institucional, los solapamientos, el tema del uso, la eficiencia, la capacidad justamente de poder tomar eso para tener cambios significativos, pero eso por el lado de los montos. Eso es, de alguna manera, una de las dimensiones que tiene esto, que es la más urgente. Pero vos después, lo que estamos hablando es que hay problemas estructurales que tienen que ver con la situación del hogar, con la situación de los jefes de hogar, muchas, en particular mujeres, y por tanto no es algo que vos soluciones con incrementos de la magnitud que están proponiendo, porque vos tenés otras dimensiones que hacen al problema estructural. El sistema de cuidados también, por ejemplo. Por eso te introduciría el tema del sistema de cuidados. Vos tenés un desempleo juvenil de entre el 25 y el 30% como un rasgo estructural. Vos tenés una fragmentación entre la costa y la periferia de Uruguay que, entre otras dimensiones relevantes, se traduce en que la mortalidad infantil es 8 veces mayor. O sea, tenés un conjunto de privaciones en lo que tiene que ver con la vivienda, en lo que tiene que ver con los servicios públicos, en lo que tiene que ver con el transporte, en lo que tiene que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver con el acceso a la educación, en lo que tiene que ver con todas las dimensiones que son relevantes para que vos efectivamente puedas mover la aguja de un tema que, de nuevo, no es que haya niños pobres, porque nosotros la pobreza monetaria la medimos por el ingreso del hogar, y los niños no trabajan. Es decir, tenemos que atender la situación del hogar, y eso requiere un despliegue de políticas sumamente ambicioso que justamente se extiende a través de todas estas dimensiones, dentro de las cuales, y a mi entender, coincidimos en que el sistema de cuidados, es decir, cómo les das en particular a las madres, ¿sí?, justamente más oxígeno para que se inserten en el mercado laboral, para que puedan de alguna manera contar con un apoyo, dado todo lo que demanda justamente tener niños. O sea que, de alguna manera, creo que mi principal preocupación es justamente que esto es un tema estructural sobre el cual se nos va la vida como país, como sociedad, que de alguna manera entiende que valora la cohesión social y valora la prosperidad compartida y valora quizás movernos más lentos que otras economías, pero por lo menos más juntos. Y creo que lo que estamos viendo es como una dualidad o una fragmentación creciente, porque cada hoy, como decía Gaby, todo el momento, mientras nosotros hablamos, mientras se discute el presupuesto, mientras se discute qué le dijo un diputado a tal otro, qué le puteaba, siguen haciendo un niño que ya tiene condicionado toda su trayectoria en todas las dimensiones que hacen a su bienestar, ¿sí?, porque ni siquiera 12 años de educación formal después corrigen las privaciones, ¿sí?, que tuvo esa personita durante los primeros años de su vida. Entonces, cuando miramos eso y miramos en perspectiva, creo que ahí hay uno de los grandes nudos. El tema es que justamente también hay una disociación a nivel de la discusión entre lo que vos querés proponer, y todos estamos de acuerdo, ¿no? Y se festejó, ¿se acuerdan lo de Lustenberg como algo que fue un acuerdo de todos los partidos? Pero eso hay que materializarlo a través de recursos. Entonces vos ahora estás discutiendo un montón de cosas sobre los impuestos. Y estás diciendo, no, ¿cómo los impuestos? Estás incumpliendo una promesa de campaña. Pero ¿de dónde van a salir los recursos? Es decir, vos tenés que hacer consistente todos los eslabones de tu cadena de razonamiento. Entonces, si estás diciendo que la prioridad número 1 es justamente atender la pobreza infantil, y bueno, no puedes estar diciendo o concentrándote en las críticas que sean justamente por la imposición de nuevos impuestos, ¿sí?, o de impuestos que ya estaban pero que se van a relocalizar, o como lo quieras llamar o encuadrar esa discusión. Pero esto justamente le da el dramatismo que tiene, es decir, ¿de dónde van a salir esos recursos para tener esta situación que, de nuevo, demanda un abordaje estructural, porque justamente supone atender problemas estructurales? Dijimos desempleo juvenil, pero también, mirá, salarios sumergidos. Es decir, el maridaje que hay entre el mundo de la pobreza y el mundo del trabajo. Personas trabajadoras cuyos ingresos son inferiores a 25.000 pesos líquidos son casi un tercio, ¿sí?, en particular son más del 50% de los jóvenes, ¿no? También lo que tiene que ver con el sistema de cuidados en el otro costado del tramo etario de la vida, ¿no?, en la parte más superior. Es decir, de cómo dependen los hogares también de los ingresos justamente de las personas más viejas. Es decir, hay un conjunto de dimensiones, me parece, que son centrales para atender. Y mi preocupación, entiendo, es que de alguna manera estamos muy lejos,
¿sí?, en términos de la calidad del debate que estamos teniendo, y creo que la dimensión, el debate fiscal hoy es muestra de ello, y las cosas que aspiracionalmente vos decís en campaña que querés hacer, en particular atender como prioridad única de todo el sistema la situación de los menores y los adolescentes en Uruguay, en un contexto donde además estás atravesado por la penetración del crimen organizado, del narcotráfico, y entonces si vos estás marginado, excluido de una sociedad, por un lado vas a buscar mecanismos para subsistir, y eso supone buscar mecanismos para obtener ingresos. Y por otro lado vas a buscar mecanismos para tener una noción de pertenencia. ¿A qué soy yo? ¿Cómo respondo a esa pregunta existencialmente cuando me paro enfrente del espejo? Si la sociedad a mí me marginó. Entonces, muchas veces estas otras opciones te dan justamente alternativas que satisfacen las dos necesidades que tenemos: subsistir con ingresos y además tener un cierto sentido de pertenencia, de sentir que tenemos un propósito en esta vida, y muchas veces el propósito se construye en función de los demás. Y hoy la economía, la sociedad uruguaya no le está dando eso a muchísimas personas, y Uruguay, ¿no?, se vanagloria de un contrato social que funciona y que te diferencia de todas las economías de la región y las economías del mundo, en este mundo fragmentado, crecientemente caricaturesco, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero eso no es un cheque, ¿no? Creo que a veces nos enamoramos de esa visión complaciente, y un dato que te rompe esa ilusión es justamente que 1 de cada 3 niños nace en condición de pobreza y por tanto ya tiene condicionado todo su futuro. O sea que hay una cuestión ética, moral, además de una cuestión vinculada a la economía. Es decir, ahí hay un gran problema que me parece que no estamos como de alguna manera caracterizando. Uruguay es el país de Latinoamérica, y resalto Latinoamérica porque es el continente más desigual del mundo, con el perfil más infantilizado de pobreza, es decir, donde la brecha entre la pobreza general y la pobreza infantil es del doble. Entonces, creo que de alguna manera, a veces creo que hay un riesgo en esa versión más romantizada del Uruguay como isla del desarrollo, isla del bienestar, de la cohesión, y las cosas que están pasando de alguna manera no apuntan en esa dirección, y vos siempre estás tensando justamente esa cuerda hasta que un día las cosas pasan. Mordecai, sí, breve, lo último para cerrar. Una cosa, digamos, que los demógrafos afirman que la caída de la natalidad en Uruguay podría, digamos, dándole un poquito más de optimismo a esta visión que acaba de presentar Germán, que es verdadera, actual, pero digamos, sí, tenemos una baja de la natalidad, entonces tenemos menos niños en la educación y menos niños para los cuidados, pero mantenemos el gasto. Entonces eso podría mejorar la calidad de la educación y poder proveer más recursos para que esas familias se mantengan en el sistema, ¿no? Que eso es fundamental, y poder empezar a ir un poco luchando contra esta realidad tan terrible que nos atraviesa, que esa es la realidad. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante y ver desde dónde podemos obtener mejoras, ¿no? Y este es un espacio es una novedad para la sociedad uruguaya, ¿no?, que hace unos 4 o 5 años que ha venido como cambiando, y justamente son en los sectores más pobres donde esto es más importante, así que bueno, habrá que esperar ahí a ver digamos, si tenemos realmente más recursos, o como hizo el gobierno anterior, cerramos grupos porque hay menos niños. Entonces, no sé ni con qué sensaciones quedarme de esta charla, pero seguro que con muchas ideas. Después en casa tranquilo la reveo toda y veo que si el porcentaje de optimismo me llega a las 2 cifras, a los 2 dígitos o no. Gabriela Mordecai, Germán de Agosto, mil gracias. Y la seguimos en cualquier momento cuando las cartas ya se empiecen a jugar y el panorama esté más encaminado. Perfecto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Bueno, quédense porque viene más letra chica. Vamos a hablar sobre este tema de los inmuebles vacíos en Montevideo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los términos? ¿Por qué? Bueno, en el próximo bloque ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. En Uruguay miles de viviendas permanecen vacías, cerradas o tapiadas a la espera de que el mercado inmobiliario juegue a su favor. El último censo nos da una cachetada. Habla de más de 300.000 viviendas vacías. De estas, un 60% tiene explicación.
O sea, tiene explicación porque son de alquiler, porque están a la venta, porque son de segunda propiedad o porque están en construcción. Pero un 40% no. Cuando uno tiene muchas viviendas vacías en una ciudad, en un barrio, a nivel país, tiene un efecto, sobre todo primero en que la economía no es eficiente. Los capitales que son esas viviendas se deterioran, no hay reformas, no hay construcción y por ende no hay empleo. ¿Qué cosa genera? Bueno, genera problemas de inseguridad, genera problemas de mercado. Si yo retiro algunas viviendas, y eso pasa en términos de especulación de largo plazo, hay viviendas que están retiradas del mercado durante muchísimo tiempo. Entonces ahí eso lo que genera es que ese barrio sea más caro. ¿Qué tan eficiente es una economía cuando hay recursos, pero esos recursos están ociosos, no se usan, mientras existen necesidades urgentes en la sociedad? Hay algunas fincas abandonadas con un par de años y que ahí se puede recuperar, pero después se agrava la cuestión y recuperar una manzana, un barrio entero, es más complejo para la ciudad. Y sí, ¿cuántas puntas tiene el tema? Afortunadamente vamos a conversar con personas que son expertas y se han dedicado a pensar, junto con otros colegas, en diagnóstico y soluciones. Porque el libro Vacíos Urbanos hace pie en un tema de larga data que ha sido muchas veces abordado pero nunca resuelto, que es el universo de los inmuebles vacantes, en este caso en Montevideo. Bueno, esta publicación justamente reúne entonces la producción académica de equipos de la Facultad de la FAU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en el marco de un convenio que fue suscrito en 2019 con la Intendencia de Montevideo y que buscó justamente aportar a la política pública de gestión de inmuebles vacantes. Uno de los equipos abordó el tema de las cooperativas, después hubo otro también que habló sobre el uso cívico de los vacíos urbanos y la temática de la vivienda vacía, y un tercero sobre las políticas y alternativas para la población que atraviesa la exclusión residencial. Recibimos entonces para charlar en este momento a dos de sus coordinadores editoriales, la doctora en urbanismo y antropóloga Adriana Goñi y el arquitecto magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano Gonzalo Bustillo, ambos integrantes del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Enhorabuena por el trabajo, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias. Arranquemos por algo que quizás podría parecer obvio, pero no lo es tanto. ¿Qué es un inmueble vacante? Justamente usted es inmueble vacante. ¿Qué es? ¿Cómo lo determinamos? Digamos, inmueble es una noción que da cuenta a la vez de una porción de suelo que puede estar o no edificada. En una ciudad puede estar o no edificada. Así que cuando hablamos de inmueble, cubre, digamos, una amplia porción de situaciones en las que, por ejemplo, un baldío también aplica la noción de inmueble, o un edificio que está construido en ese predio también alude a esa situación. Así que ahí tenemos la noción de inmueble. Y vacante implica que no está en uso. O sea, pues se paguen o no los impuestos, eso no importa, simplemente que no está en uso. Se paguen o no los impuestos, esté o no esté deteriorado o lo que fuera, es un inmueble, un edificio, una porción de suelo que no está, digamos, cumpliendo la función o la utilidad o el uso para el cual eso fue construido, y para eso hay plazos que lo definen cuando un edificio comienza a ser necesariamente considerado por una sociedad vacante. Es decir, un edificio que pasa algunos meses para ser alquilado, lo que fuera, no viene a ser, en muchos estudios, propiamente, por ejemplo, un inmueble vacante o una vivienda vacía. Ahora, cuando ese edificio pasa años en esa misma situación, efectivamente para eso se construye la categoría del inmueble vacante. Y hablabas de los usos, entonces me imagino que esto también no es solo para vivienda, sino también, no sé, un local comercial, por poner un ejemplo. Sí, o a veces el mismo patrimonio del Estado, ¿no? Que tenemos varios ejemplos, ¿no? Porque siendo la ciudad un organismo vivo, lo que puede suceder es que tenga algunas transformaciones que hagan que algunos de sus inmuebles, ¿no? No tengan más el uso que tenían anteriormente. Entonces, en Montevideo tenemos bastante de esas fábricas, ¿no? Esos grandes inmuebles abandonados que nos dan como el corte de que en algún momento la ciudad tuvo algunas transformaciones, y después pequeños inmuebles insertos en la trama, ¿no? Que es esto que comentaba Gonzalo, cuando
esa situación, digamos, es excesiva y sobre todo se prolonga en el tiempo, tenemos que ir a buscar las causas más profundas de por qué está pasándole eso a esta ciudad, ¿no? ¿Y por qué está pasándole esto a esta ciudad? Entiendo que desde hace tanto tiempo, porque es un problema, el libro mismo habla de un problema estructural. Bueno, digamos, como fenómeno, es un fenómeno naturalmente complejo que tiene un montón de causas que lo pueden explicar, incluso en cada ciudad, en cada país, en cada momento histórico. Si ustedes me preguntan, al día de hoy, luego de 10 años de transcurridos los primeros relevamientos que hicimos junto a la arquitecta Mariana Ures de los inmuebles, como eran en ese momento visiblemente abandonados en los municipios B y C, que relevamos 339 inmuebles en esa condición para la Defensoría del Vecino de Montevideo. Si al día de hoy, 10 años después de eso, me preguntan por qué sigue estando tan presente el problema en Montevideo, en particular, que sobre lo que estamos hablando, bueno, yo creo que hay, digamos, desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas, este fenómeno no ha sido adecuadamente reconocido, no ha sido adecuadamente abordado, y eso es un factor que viene a contribuir a explicar las razones de la pervivencia de este fenómeno tan dañino para los barrios y para las ciudades. O sea, creo que ahí hay un factor clave que tiene que ver en el modo en que el Estado viene abordando este fenómeno y en el modo en que los gobiernos departamentales naturalmente también lo manejan. Evidentemente toda ciudad necesita tener, ¿no?, como que de alguna manera algunos lugares vacíos para que exista una determinada movilidad, me imagino. Pero ¿cuánto es normal? ¿Cómo estamos nosotros, por ejemplo, en relación a otros países? ¿Cómo se mide eso y qué es lo que vieron ustedes? Ahí está. Digamos, fue uno de los temas que abordamos en el artículo que se publica. Digamos, cualquier barrio, cualquier ciudad necesita una tasa de viviendas vacías para funcionar. Es decir, para poder mudarse, para poder generar nuevos proyectos, etcétera. Esa tasa a nivel internacional se ubica entre el 2, 3, 4, 5, hasta el 7%, digamos, del stock se considera que es una tasa de vacancia que se llama friccional, es decir, adecuada para que las personas, las familias puedan desarrollar uno de los proyectos. Cuando esa tasa comienza a ascender a 10, 15, 20, 25%, se habla de tasas estructurales de vivienda vacía y está muy claro desde hace muchas décadas, desde hace varias décadas, que hay eso que era, digamos, un indicador de una característica del barrio pasa a ser un factor, digamos, problemático y que justamente contribuye también a la pérdida de población, a agravar esa misma situación. Y eso es importante tenerlo presente porque, por ejemplo, en Ciudad Vieja, en la Ciudad Vieja de Montevideo, origen, ¿verdad?, hace 300 años de nuestra Montevideo, en el censo 2011, Ciudad Vieja tenía 18% de tasa de vivienda vacía. O sea que hablamos de que en Montevideo y que en la Ciudad Vieja, en los datos 2011, estábamos 2 o 3 veces por arriba de una tasa aceptable para que hayan esas necesidades de las cuales estábamos hablando antes. ¿Y el porcentaje para Montevideo en general lo tenemos? Sí. En realidad, en general, Montevideo está dentro de las tasas, vamos a decir, de la máxima friccional, que es entre el 7 y el 8%, pero cuando uno lo analiza por barrio se encuentra este fenómeno que en Ciudad Vieja viene siendo tan dañino para lo que es la dinámica de un barrio y para lo que es la sostenibilidad urbana de los territorios también. Entonces allí hay un tema muy importante. Y ahí quisiera profundizar un poco en eso, ¿no? Porque siempre pensamos en algo muy crudo y directo que es gente sin casas, casas sin gente. Pero además, ¿qué genera en la sociedad, en la comunidad, en esos espacios este fenómeno? Bueno, esto que decíamos antes de que cada ciudad y cada lugar tiene su proceso, ¿no?, de vaciamiento, eso que preguntaban también ustedes antes, significa que hay áreas de la ciudad con un fenómeno de abandono, deterioro, muerte del comercio pequeño, ¿no? También digamos, un no acceso al suelo urbano de una gran parte de la población. Entonces, en particular en Montevideo, lo que ha pasado en varios lugares del mundo, es que había áreas de la ciudad muy vivas, ¿no? También influye la desregularización de los alquileres en los años 70, ¿no?, que empieza a expulsar parte de la población, en donde algunas actividades industriales empiezan a morir, o algunas actividades industriales empiezan digamos, a venir a menos, y esa sustitución o esa actualización de esa trama urbana no se da, ¿no? En todos los lugares del mundo ha sucedido, hay
nosotros hablamos en urbanismo de un fenómeno que es el de shrinking cities, que ciudades como que se van achicando, digamos, ¿no? Pero eso no tiene que ver tanto con un achicamiento físico, sino más bien con un tema de que la gente no accede más al suelo urbano en esa área y se va expandiendo hacia otros lugares. Esos otros lugares, sean de periferia, ¿no? Sean, digamos, la solución en ese momento para la gente que no podía acceder fue ocupar tierras. Y de ahí nuestros asentamientos, ¿no? Pero también hay otros grupos que de frente a ese degrado, que es degrado de cantidad y de calidad de vida, porque no son barrios más vivos, ¿no? Entonces prefieren irse hacia otros lugares donde tienen esa calidad y accesibilidad. Y eso también, que es lo que sucede en la ciudad de la costa, se lleva a toda la actividad económica, ¿no? De pequeña escala hacia esos lugares. Entonces nosotros vemos que en muchos lugares del mundo han habido proyectos de lo que se llama rehabilitación o regeneración urbana. Y Uruguay y Montevideo también trató de tenerlos. Por ejemplo, en Goes nosotros tuvimos la cooperación española para reactivar el mercado agrícola y armar un plan para reactivar esa área, y en parte ha funcionado, ¿no? Lo que decimos con las políticas públicas es que necesitamos muchos Goes y necesitamos preguntarnos ¿qué va a pasar con el centro de nuestra ciudad? ¿Qué va a pasar con las áreas centrales de Montevideo? Cuando digo centro no digo 18 de julio para la Rambla, ¿no? Porque me podrían decir, no, pero hay un montón de edificios nuevos, pero no, se está revitalizando en alguna manera. Pero, ¿para quién? ¿Quién va a tener acceso a ese tipo de rehabilitación? ¿Quiénes compran esos apartamentos? ¿No? A mí me pasa que vivo en el centro y hay más o menos una obra por manzana, es impresionante. ¿Para quiénes están destinados estos apartamentos? ¿Quiénes son los que finalmente dicen, bueno, listo, yo me voy a vivir acá? Bueno, podemos mencionar a la otra coautora del libro, que es Alina del Castillo, que hace poco terminó una investigación y que muestra que el 80% de los compradores son para inversión, es decir, para alquiler o, bueno, para algún tipo de inversión. No es gente que pretenda venir a vivir al lugar. Entonces, la parte de vivienda social ahí quedaría como... Exacto, ¿no? Entonces todavía no sabemos qué tipo de población se va a insediar en esos apartamentos, pero sin duda que el fenómeno estructural por el que Montevideo se está vaciando, que es el no acceder al suelo urbano de las personas que se van a la periferia, sigue sucediendo, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de tener todos estos inmuebles con esta categorización hace que nosotros pudiéramos tener una política pública que vaya a tomar todo eso hacia la cartera de tierras y, bueno, ahí sí dar acceso con toda una diversidad de propuestas que pusimos en el libro y otras más de vivienda colectiva, cooperativas de vivienda, bueno, toda una serie de posibilidades. Usos cívicos también, que es esto que decíamos y mencionábamos antes de dar facilidades para que se reactive un comercio local, ¿no? O dar facilidades para que otras actividades pueblen los barrios de las áreas centrales. Hay dos tendencias que son muy importantes a tener en cuenta hoy en la situación de Montevideo. Si uno compara los datos del censo 2023 de la vivienda desocupada con los datos 2011, va a encontrar que la mayoría de los departamentos de Montevideo, lo que el INE llama la tasa de vivienda desocupada, que no es exactamente lo mismo que la tasa de vivienda vacía, pero vamos a tomarlo como referencia, ha crecido. O sea que la primera fotografía que nosotros tenemos que tener de este proceso es que en el Uruguay la dinámica de la vivienda desocupada es mayoritariamente creciente en los últimos 10 años. Y eso es un tema importante a considerar. Y en segundo lugar, para el caso de Montevideo, tener presente que al día de hoy Montevideo tiene 5.000 personas, dato 2023 del MIDES, 5.000 personas sin hogar, de las cuales hay 3.500 aproximadamente que participan de alguno de los servicios de asistencia, refugios, centros 24 horas, etcétera, y unas 1.500 personas que están durmiendo todas las noches a la intemperie en la calle. Si uno proyecta esas cifras, que lo hicimos desde una investigación en facultad recientemente, con apoyo de Facultad de Ingeniería, Montevideo, si la tendencia de los últimos 20 años se proyecta, para 2030 podría pasar a tener 10.000 personas sin hogar. Y para 2035 podrían ser 20.000 personas sin hogar. Cuando uno ve estas dos tendencias que acabo de decir simultáneamente, la del crecimiento de la tasa de la vivienda desocupada en la mayor parte de los departamentos del Uruguay y la tasa de crecimiento de las personas sin hogar de Montevideo en particular que decía, uno tiene que asumir el dilema y la encrucijada que está atravesando el país en esta situación, y entonces hay un pensamiento acerca de accionar parte de este stock vacante del cual estamos hablando para acelerar los procesos de respuesta a esta situación
tan absolutamente dramática que se atraviesan las personas que están sin hogar. Entonces, nos parece que esos temas son importantes tenerlos presentes. Vamos a en algún momento entrar en las propuestas concretas para trascender. Yo tengo una antes, que es experiencias en el mundo, ¿no? Porque se puede pensar desde un sentido común, economicista, decir, bueno, sí, muchachos, está todo bien, pero ¿qué intereses tenés que tocar de personas que son dueños de un inmueble y que lo quieren tener ahí, pero sigue siendo de ellos? O qué mensaje mandás con respecto a las libertades y el capitalismo si intervenís en esto. Intuyo que en el mundo hay soluciones que han puesto a la sociedad por delante sin que se alarmen demasiado los capitales, por decir así. ¿Qué se ha instrumentado en el mundo en este sentido que haya funcionado? Bueno, yo creo que las capitales, las grandes capitales, ¿no?, que nos demuestran pérdida de población, por ejemplo, Detroit, sabemos, ¿no?, que ha tenido una pérdida de población cuando la fábrica de la Ford cierra, ¿no?, y la Fiat lo mismo en Italia, en Turín, ¿no?, por ejemplo, es una ciudad que tiene 800.000 personas y que descubre de tener 50.000 inmuebles vacantes, ¿no? Ahora Andrá decía, nosotros tenemos 300.000, ¿no? Somos una ciudad de 1 millón de personas. Bueno, descubren eso y dicen, bueno, efectivamente nosotros tenemos que repensarnos desde la economía como ciudad, porque la Fiat se deslocaliza hacia Europa del Este, entonces ellos se quedan sin su fábrica principal y sin mucha gente que al no tener trabajo se va, ¿no? Podríamos analizar también el fenómeno por el cual Montevideo está perdiendo población, eso es otro tema, pero en realidad Montevideo también en el último censo ha perdido población, o sea, este fenómeno que pasa en otras ciudades no nos es tan extraño, ¿no? Y ellos, por ejemplo, deciden de generar una agencia, ¿no? El Politécnico de Torino, la universidad, le propone a la Intendencia de generar una agencia que una la demanda con la oferta y de coordinar así, digamos, la oferta, que son estas casas vacías, abandonadas, pero a veces es que no se quieren poner a la venta, a veces es que se tiene miedo, ¿no?, de encontrar, por ejemplo, una oferta social, en el caso italiano, bueno, de inmigrantes, ¿no?, o de trabajadores nuevos, porque hay mucho cambio de población. Esto que dice Gonzalo, bueno, hay algunas poblaciones que no tienen garantías o que no tienen, ¿no?, la posibilidad de evidenciar y de acceder a un alquiler como los alquileres del mercado en un área central. Entonces, bueno, esta agencia, por ejemplo, hace ese tipo de cuestiones, junta la oferta con la demanda y además le propone a los propietarios de ayudarlos a tener una recualificación del inmueble. Entonces, por ejemplo, lo que para nosotros sería la oficina de rehabilitación, no sé si la conocen, en la Ciudad Vieja, que da préstamos, ¿no?, para arreglar algunas cuestiones de los inmuebles patrimoniales. Bueno, de todo ese paquete, digamos, se ocupa una agencia, ¿no?, hecha con el Estado, y la universidad ahí ha puesto un poco de conocimiento para que eso suceda. Entonces, tenemos, Gonzalo tiene otros ejemplos también, pero tenemos ejemplos en que la política pública dice, bueno, esto es un problema, ¿no?, tengo que unir todas mis pequeñas políticas de vivienda, ¿no?, y también de incentivos, y armar alguna forma en la que generar una demanda y una oferta que se unan, ¿no? Sí, quizás, digamos, cuando uno analiza las políticas que en el mundo actualmente se viene abordando esto, es decir, una primera conclusión a la que llega, a ver, analizando el caso de Francia, el caso de Gran Bretaña, el caso de Brasil, que son casos muy potentes de la manera en que vienen abordando este tema. Es decir, lo primero que uno visualiza es de que la sociedad, a partir de sus leyes y de la manera en que se vincula con este tema, emite una señal clara de que tener viviendas vacías de manera permanente y sostenida en el tiempo es una cosa que la sociedad no debe contribuir y no debe favorecer. El caso de Francia es muy interesante porque cualquier gobierno que trata de abordar este tema, el Uruguay, Montevideo en particular, cuando se plantea un impuesto a la vivienda vacía, el primer problema que tiene es cómo lo identifica. Hay mecanismos como los consumos de agua, los consumos eléctricos, que se tratan de utilizar, pero son muy engorrosos de poner en práctica. Francia tiene, yo creo, el mejor modelo de identificación. ¿Cómo hacen los franceses? Y que creo que Uruguay debería tomar eso como referencia clave, que es la declaración jurada anual de los propietarios. Es decir, cada propietario tiene, digamos, que hacer una declaración jurada una vez al año de si su vivienda está en uso o está vacía.
Y a partir de eso, el Estado francés tiene un mecanismo muy, digamos, transparente, muy aceptado de cómo se aplica el impuesto a la vivienda vacía. Es decir, yo creo que Francia es el ejemplo internacional de cómo abordar ese fenómeno. La misma señal la construye Gran Bretaña de manera muy fuerte y sobre todo, por ejemplo, los controles anuales que hace a la variación de la tasa de vivienda vacía, porque ese es otro déficit en Uruguay. Digo, si nosotros leemos cada 10 años las variaciones de la tasa de vivienda vacía, yo voy a decir una cosa que puede sonar fuerte, pero es casi imposible que implementemos políticas que nos permitan hacer un seguimiento de cómo va cambiando el fenómeno. Si se quiere hacer eso, o sea, si se quiere tomar en serio la meta de transformación de esto, hay que tener seguimiento digamos, numérico de estos fenómenos mucho más regular, y ahí hay otro. Y redondeo en uno, que es el caso de Brasil. La ley de Brasil yo creo que es de las más interesantes que hoy está en juego, es una ley de inmuebles ociosos. Es una ley de inmuebles vacantes. Les pongo este ejemplo. Uruguay hoy tiene una ley de inmuebles vacíos y degradados. Después de los 24 meses, el inmueble que esté vacío y degradado puede ser, digamos, llevado a venta judicial, a remate judicial por acción del Estado. ¿Está bien? Pero tengan presente lo siguiente. Si un edificio que hace 20 años está vacío y degradado en la Ciudad Vieja, le reparan la fachada, ese edificio queda afuera del alcance de la ley, que es uno de los errores que yo creo conceptuales que tuvo la formulación de la ley hoy vigente en Uruguay para abordar este fenómeno. ¿Está bien? Creo que el ejemplo de la ley brasileña de los inmuebles ociosos muestra que lo que el Estado debe realmente dar una señal muy clara de regulación es que mantener en el tiempo edificios que no están cumpliendo su función o incluso subutilizados, como es la ley de Brasil, debe accionar los mecanismos del Estado, primero impositivos, y si los mecanismos impositivos después de 3 años no cambiaron la realidad, el Estado tiene que accionar, por ejemplo, como es en Brasil, la compra la expropiación a través de deuda pública. Es decir, el Estado tiene que ir accionando mecanismos. Así que hay experiencias interesantes de las cuales Uruguay puede aprender y requiere decisión, compromiso y también, como aquí, la difusión de estas realidades, la difusión, ojalá que el libro también contribuya al conocimiento de estas experiencias y, en definitiva, que de aquí a poco tiempo Montevideo transforme estos temas. Y en relación, Gonzalo, esto me interesa preguntártelo a ti particularmente. Tú realizaste un trabajo que se llama Vivienda Primero con Leticia Moreno, sí, en relación a las personas sin hogar. Obviamente el trabajo es muy extenso, pero ¿qué caminos se podrían seguir en este contexto también? Muy, digamos, sintéticamente, el único país del mundo, es decir, cuando uno analiza Occidente, vamos a decir, el único país que hoy tiene una experiencia exitosa de reversión de las tasas de sinhogarismo es Finlandia. Y lo que hizo Finlandia, que es el gran ejemplo que Uruguay debería tomar, es una aplicación donde la vivienda es el primer escalón de la respuesta pública, es la restitución del derecho a la vivienda para las personas que están sin hogar. Es el único país europeo que en los últimos 15 años bajó de la tasa de personas sin hogar. Primer dato importante a saber. Todos los sistemas que se llaman de escalera, donde las personas van de los refugios a los centros y de los centros van al refugio y vuelven todos esos sistemas, no hay ningún país que lo haya hecho, que es el modelo que hoy Uruguay es una calecita, eventualmente vuelven a salir. Absolutamente. Así que, primer asunto, eso. Pensar en modelos donde la vivienda está primero. Y en la experiencia de Finlandia, perdón, sí. El resultado es que entonces ellos brindan una vivienda y las personas toman esa oportunidad y la aprovechan y... El Estado garantiza el derecho a la vivienda a esa persona y a partir de la garantización de ese derecho, que es estable, que es permanente, que no se convive de manera forzada, digamos, que es la restitución estricta de un derecho, comienza un mecanismo de operación complejo de acompañamiento a la integración de esa persona, a la integración al mundo laboral, a la integración o reintegración social, familiar, educativa, etc. Es un proceso complejo, pero al día de hoy no hay otro modelo a nivel internacional que esté mostrando un camino en ese sentido. Y en definitiva, para responder la pregunta que hacías, es decir, mismo Finlandia hoy lo está planteando como un camino clave, la utilización de la vivienda vacía como un mecanismo que ayude a estos programas de la vivienda primero, de la restitución del derecho a la vivienda de las personas sin hogar. En definitiva, estos dos temas son una oportunidad, hoy en Finlandia, hoy naturalmente también en Uruguay,
de transitar a abordar, por un lado, estas tasas estructurales que muchas ciudades uruguayas al día de hoy tienen, por barrios, por ejemplo, y también este otro tema absolutamente clave, que es la restitución del derecho a la vivienda a las personas que cotidianamente están o en la calle o están participando de dispositivos que tampoco solucionan su realidad, ni aquí en Uruguay. Claro, no son las únicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el centro de la ciudad también situaciones de poblaciones migrantes, por ejemplo, ¿no? Que están en situaciones de pensiones, ¿no? En situaciones de hacinamiento, o mismo jóvenes y grupos, ¿no? Que quisieran acceder al centro de la ciudad, porque el centro de la ciudad es también el lugar de las oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros hicimos ese trabajo, que lo dividimos en 3 partes, uno fue el de la investigación sobre la vacancia, el otro fue sobre usos cívicos, ahí vimos que la estrategia tiene que ser montevideana, situada, ¿no? O sea, tenemos que ir a un barrio, se armaron unos laboratorios urbanos en un barrio determinado de Montevideo, en Ciudad Vieja, y ahí con más de 70 grupos entre pequeños emprendedores, ¿no? Cooperativas de vivienda y demás, se empezó a pensar cómo podría ser un plan urbano, ¿no? Para un barrio de Montevideo que recuperara esos inmuebles, digamos, vacíos y revitalizar esa ciudad abandonada, porque las personas nos decían también, cuidado, que no se trata solo de la vivienda, aquí nos está subiendo el precio de todo, de la alimentación, ¿no? O sea, nos están subiendo los precios de los alquileres, entonces el almacén de barrio no está, el carpintero no está, entonces se está generando una sustitución que es típica de otro fenómeno urbano que se llama gentrificación, ¿no? En la costa, en el que nosotros vemos aparecer pequeños supermercados, porque es un poco la normativa dice que no puede haber grandes superficies de supermercados en el centro de la ciudad, y cuando aparece un pequeño supermercado desaparece un almacén familiar, ¿no? Un emprendimiento. Entonces, la idea de tomar los inmuebles vacíos como un stock que permita usos de vivienda, pero también otros usos cívicos o de pequeños emprendimientos, es algo que tiene que ser a medida de Montevideo también, ¿no? Entonces, en el accionar en esos proyectos nosotros vimos también una serie, no sé si se pudieron pasar las imágenes, ¿no? De las actividades que hacen las personas de recuperar, desde huertas, ¿no? Hasta de talleres, ciclomecánicos, bueno, una infinidad de propuestas, ¿no? Que salieron más de 40 propuestas para los vacíos, que detrás tienen personas reales. Incluso los grupos de gastronomía decían, bueno, nosotros somos emprendedores gastronómicos jóvenes, pero estamos preocupados porque la gente no se vaya del barrio, ¿no? En Ciudad Vieja hay un movimiento, por ejemplo, por el derecho a la ciudad, que los mismos habitantes están luchando para que las personas no se vayan, las segundas generaciones no se vayan del barrio, ¿no? Entonces ahí yo creo que el tema de tomar la ciudad abandonada, por un lado la vivienda es fundamental, por otro lado en el urbanismo nosotros decimos la ciudad no es solo vivienda, ¿no? La ciudad es todo lo vivo, ¿no? Que está alrededor, y que hoy en día si ustedes van en alguno de estos barrios van a ver que en la noche están muertos, ¿no? Y que realmente tienen mucha menos población de la que deberían tener para que fueran un barrio vivo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en ese libro además está una experiencia muy interesante que llevó Alina del Castillo con su grupo, que se llama Cooperativa Dispersa, y era cómo involucrar también al mundo del cooperativismo con el desafío de tener pequeños inmuebles, ¿no? Y no tener una grande superficie para las 50 familias que debería tener una cooperativa. Y, bueno, la universidad acá en Uruguay, en Montevideo, como el Politécnico de Turín, en Turín, logró demostrar que se puede generar un mismo proyecto cooperativo en 3 espacios. Y la Intendencia de Montevideo hizo un proyecto piloto y hoy en día existe la primera cooperativa dispersa, ¿no? En Montevideo. Entonces creo que entre toda una serie de actores, ahora que hablamos también un poco del tema de no tener recursos, ¿no? Económicos, este tipo de proyectos de laboratorios situados, de ver quiénes son todos los actores interesados en levantar un barrio, son fundamentales, porque el Estado solo no va a poder hacer esto, y el Estado, con esta lógica público-privado, se ha visto que lo que ha producido son estas edificaciones nuevas
que no responden a estas problemáticas sociales fundamentalmente. Aunque se llamó de interés social. Aunque se llamó de interés social. Sí, ¿no? Siguen llamándose de interés. Sí, claro, no, pensé que en algún momento, cotejando nombres con realidad, capaz que le habían cambiado un poquito. No, de interés social. Bien. Gracias Adriana Goñi, Gonzalo Bustillo, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Bueno, próximo bloque de La Letra Chica vamos a estar conversando sobre residuos. Quédense, ya venimos. Y hablaremos ahora de residuos. Residuos y esta cuestión que pasa mucho en varios temas de nuestro país con aprobar una ley y después, porque en octubre de 2019 se aprobó la ley 19.829 sobre gestión integral de residuos. Así que antes de hablar de la situación actual, veamos algunas cuestiones que aparecían en televisión sobre la discusión e incluso las celebraciones de aquel momento por el nacimiento de esa ley. Nos vamos a 2019. Uruguay se encuentra en un momento clave en la discusión sobre el destino de los residuos domiciliarios. ¿Qué vamos a hacer con la basura? ¿Qué estamos haciendo? Desde el gobierno se espera que esta política nacional de residuos no solamente logre unas mejores condiciones medioambientales y el bienestar de todos, sino también generar trabajo para empresarios y para trabajadores. Romper con esa estructura de uso y tiro, o sea, uno elabora un producto, está con suerte 3 o 4 meses en el mercado y después se entierra. En el mundo se está discutiendo de pasar de esa estructura lineal en la economía a una circular, donde yo reuso varias veces los materiales. El mundo no da abasto para tener esa lógica que desde el punto de vista del mercado quizás estimula el crecimiento, pero en nuestro mundo es finito y no soporta esa lógica. La producción de basura en Uruguay es de 1,01 kg per cápita por día. La producción de basura en Uruguay es de 1,01 per cápita. La tasa en América Latina es de 0,87, por lo tanto Uruguay está bastante por encima del promedio de América Latina. Quienes en su actividad empresarial tengan productos que tengan envases no reutilizables van a tener un tributo ambiental y ese tributo se va a utilizar para recoger ese material y estimular que haya empresas nacionales que lo utilicen. Es una jornada de alegría poder estar concretando estos primeros pasos importantes para un tema trascendente para el país, para el mundo. Si ustedes miran el adhesivo, está firmado por el Ministerio, está firmado por el sindicato, por el PIT-CNT y por la Cámara de Empresas Gestoras, que están acá en esta mesa. Así nos gusta hacer las cosas. Bueno, pero pasaron los años y ahora un grupo integrado por el PIT-CNT, la Universidad de la República y FUCBAM, que realiza el seguimiento y la implementación de esta ley, la 19.829, reclamó en el Parlamento que a 6 años de su aprobación no se reglamentó, y tampoco se implementó. Para conversar sobre este tema es que recibimos a 2 de los integrantes de este grupo. Por un lado, Jorge Ramada, ingeniero químico y coordinador de la Comisión de Ambiente del PIT-CNT. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Venir. Y a Mauricio Paselli, doctor en Ingeniería Química, magíster en Ingeniería Ambiental y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Buenas noches, Mauricio, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Para empezar, fue una buena ley esta 19.829 y ¿por qué no se ha implementado? Bien. Es una buena ley, una muy buena ley, porque por primera vez se establecen principios, directrices, instrumentos, se asignan responsabilidades y competencias y también se establecen de dónde salen los recursos para poder implementar esa ley. ¿Por qué no se ha implementado? Bueno, simplemente porque esos recursos estaban previstos recaudarse a través de un IMESI que fue creado, no se terminó de concretar. Se fijó en cero el IMESI y estamos entonces con mucho esfuerzo de parte de técnicos y funcionarios del Ministerio, de las intendencias, pero sin recursos para poder dar avances significativos. Un IMESI específico. ¿En qué momento fue que esto del IMESI cero que se empezó a implementar, hubo una rendición de cuentas? Bueno, lo que pasó fue que en el 2019 se aprobó la ley, la reglamentación consecuente a la ley debía establecer cuáles eran los montos del IMESI.
Estamos hablando para residuos de envases y embalajes, que es básicamente los residuos domésticos, y el nuevo gobierno, el gobierno de la coalición del periodo anterior, resolvió volver al mecanismo previo de que para estos residuos también corría lo que se llama la responsabilidad extendida del productor o del importador. Una estrategia que ya había demostrado ser un fracaso. Porque ahí lo que se les plantea, perdón, pero justamente lo que se plantea es, bueno, yo te cobro 0 de estos impuestos, pero vos te comprometés a integrar un plan, lo que se comprobó es que ese plan después las empresas no lo cumplen. ¿Cómo es? Lo que se comprobó que a 5 años de establecerse la ley, todavía no hay un plan que permita recuperar más de lo que estaba recuperando ya hace 15 a 20 años, que es un 5% de los residuos. Tengan presente que en el año 2004, 2005, los clasificadores informales recuperaban el 25% de los residuos. En condiciones realmente muy lamentables desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y también desde el punto ambiental. De esos residuos que se recuperaban, también hay una parte, 100 toneladas por día en el área metropolitana, que terminaban en basurales, cañadas, arroyos. Eso evidentemente no era una solución que se podía sostener. Y ahí fue que se empezó a asignar, a través de la ley de gestión de residuos del 2004, por la responsabilidad de los importadores y los fabricantes. Pero a 15 años de eso, solo se logró, por la vía formal, recuperar el 5%. Eso se dijo, no va más, ahora o IMESI. Bueno, el IMESI todavía no se ha implementado y se sigue confiando en asignar responsabilidad al sector empresarial. El gobierno ha delegado, en lugar de tomar la iniciativa y el liderazgo de esto, que fue lo que preveía la ley de 2019, lo ha vuelto a delegar. Para especificar entonces, ese IMESI focalizado que marca la ley de 2019 era para quienes fabrican envases o importan envases o utilizan para utilizarlos en sus productos, ¿solo de plástico o de otros materiales también? No, también de otros materiales, ¿sí? No solamente plástico, todo lo que es envases y embalajes para productos de consumo final o para productos que se usan para la logística de distribución. Digo, no preciso ser muy brillante para inferir que los planes que se han llevado adelante le ha salido a esas empresas mucho más baratos que si pagaban ese IMESI. Sí, efectivamente. Sí. Es más, cuando hay una relación, el IMESI es a los productos que se vuelcan en el mercado en envases, no solo los que fabrican envases, los que ponen productos envasados no retornables en el mercado. Y en su momento la Cámara de Industria dijo, está escrito por allí, que implicaba recaudar más de 100 millones de dólares anuales. Creo que hizo un poco de alarmismo. Nosotros hemos hecho algunos cálculos que podrían andar en 60, 80 millones. Es decir, si en 5 años se hubieran aplicado y podríamos disponer se hubieran dispuesto al menos unos 300 millones de dólares para hacer lo que estaba previsto en la ley, crear un fondo que iba a ser de manejo tripartito, trabajadores, empresarios y gobierno, para implementar las medidas que permitieran hacer la gestión integral. En su lugar, se le habilitó a la Cámara de Industria hacer un plan que primero pidió expresamente, y el ministro lo dijo en la Cámara, que esto se hizo a pedido de la Cámara de Industria, que le pusieran 0 al IMESI para poder hacer las inversiones tranquilos, y a 2 años dicho eso, recién ahora parece que consiguieron un préstamo para hacer una primera inversión de 50 millones de dólares y luego estiman en 20, 25 millones de dólares anuales lo que le sale el programa. El plan vale. El plan vale. Está clara la diferencia. Hablemos sobre el tema de vertederos a cielo abierto. ¿Qué es lo que plantea esta ley que, recordemos, no ha sido reglamentada ni tampoco se está implementando? ¿Cuál es la situación en Montevideo y cuál es la situación también en el resto del país en relación a este tema y el impacto ambiental, obviamente, que esto tiene? Bueno, la ley plantea específicamente que la clausura de los vertederos a cielo abierto. Hay que aclarar que una cosa es el vertedero a cielo abierto y otra es el relleno sanitario, exactamente, que implica algo donde está previsto que se evite la infiltración, que se recojan los lixiviados, etcétera. Pero hay muchos departamentos que han instalado ese tipo de rellenos. Ahora, la ley pone como uno de los puntos principales la inclusión social de los clasificadores. Y la realidad de los vertederos a cielo abierto es que en cada uno de ellos había varias personas, en algunos casos algunos cientos de personas trabajando en las peores condiciones, y
para nosotros una política coherente con las dos cosas era el cierre de los vertederos acompañado de una planta como la gente para darle trabajo digno a esas personas. Nunca hubo un plan para hacer eso. Algunos vertederos menores en muchas localidades se han cerrado, pero nunca por la vía de decir, bueno, esto va a significar generación de puestos de trabajo genuinos para un montón de gente que hoy está trabajando en las peores condiciones. Cuando digo las peores condiciones, me acuerdo, por ejemplo, el vertedero de Tacuarembó, donde convivía la gente con los cerdos que criaban, con los niños, con los perros, las ratas, y vivían ahí algunos de ellos. La situación en Montevideo es una planta, llamada planta, que está en las cercanías de lo que es el relleno sanitario, el sitio de disposición final, donde igual se sigue trabajando en forma bastante precaria, porque si bien se han dado algunas mejoras, y se supone que hay un plan para transformarla en una planta, todavía a 6 años de la ley no ha pasado. ¿Qué responsabilidad le cabe a los gobiernos departamentales y cuál a los gobiernos nacionales en este tema también para aclararlo? Bien, el gobierno nacional es quien debe liderar todo el proceso. De hecho, lideró el proceso de elaboración de un Plan Nacional de Gestión de Residuos, aprobado en el 2021, y luego los gobiernos departamentales debían hacer sus planes propios en consistencia, en coordinación, en consonancia con el Plan Nacional. Y se preveía, a partir de los recursos obtenidos a partir del IMISI, que se pueda dar apoyo a los gobiernos departamentales para poder justamente avanzar en un cierre adecuado de los vertederos celioabiertos y mejorar las condiciones de recolección, clasificación, recolección selectiva para empezar, clasificación y valorización, promoviendo la actividad de empresas, de clasificadores formalizados, etcétera. Pero ciertamente los esfuerzos que se han hecho a nivel de los gobiernos departamentales ha sido a expensas del presupuesto nacional, ¿sí? Con fondos para, bueno, algunos cierres que se han logrado, sin considerar adecuadamente la realidad de los clasificadores, pero no da para hacer todo lo que preveía la ley para poder realmente aumentar los porcentajes de recuperación de materiales y reducir el impacto ambiental que tienen. Seguimos en el 5% de recuperación de materiales, que realmente a nivel internacional es un valor muy malo. ¿Y el impacto ambiental en Uruguay, cuáles son sus principales rostros, digamos, sus principales consecuencias de todo esto, de toda esta mala gestión? Bien, tenemos fundamentalmente la situación de los sitios de opción final, ¿sí? Que sigue siendo endémico, y tenemos la clasificación que sigue dándose muchas veces en condiciones informales, que sigue generando problemas digamos, de basurales, de todo lo que vemos habitualmente en nuestras ciudades, y lo que incluso en las afueras de las ciudades se ve como vertederos irregulares. Eso en lo que se ve. En lo que no se ve, quizá donde está lo más preocupante, que es el efecto que esto tiene sobre la salud y sobre el ambiente, el impacto que tiene en la biodiversidad, el impacto que tiene, bueno, en los cuerpos de agua, el impacto del microplástico, que es un tema que está empezando a estudiar con profundidad, porque se está detectando que nuestros cuerpos tienen microplástico por todos lados, ¿sí? Y eso evidentemente tiene unos riesgos potenciales a la salud que son muy grandes. Perdóname, pero yo si estuviera mirando ahora diría, ¿qué tipo de plástico me genera tener microplástico circulando por mi cuerpo y cuál no? Todos los plásticos, yo bebo o consumo alimentos que están envasados en plástico, claro, todo me genera microplástico. La interacción de los microplásticos y los nanoplásticos, que son partículas, digamos, moléculas que ingresan al organismo, ¿sí? Las consecuencias que tiene la interacción con el cuerpo humano es impredecible, es decir, es de una complejidad enorme. Estás metiendo cuerpos extraños en tu propio cuerpo. Y si me compro una bebida en una botella de plástico retornable, también. Y sí, también las bebidas, sí, el plástico se ha metido en nuestra vida, y los efectos crónicos que esto puede generar todavía está en estudio. Entonces, mientras tanto, hacemos como que no pasará nada, pues es preferible lo del avestruz, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero hay una cosa, porque yo cuando pienso en impacto ambiental pienso a la vez, y quizá más importante, el impacto social. Es decir, acá hay una deuda histórica con los clasificadores que durante años han recuperado cosas sin que nadie les pagara nada, salvo los depósitos que le pagaban los que querían por lo que rescataban. Y esa situación de marginación es funcional al sistema. Eso es lo más interesante. Es funcional al sistema en que se manejan los residuos por parte de los generadores.
Y para dar una idea de número, en Uruguay se consumen por día 2 millones de litros de sustancias envasadas, excluyendo los lácteos y los dulces. O sea, refrescos y agua. Refresco, agua y producto de limpieza, etcétera, otras bebidas, etcétera. 2 millones de litros por día. Si estamos recuperando un 5 o un 10%, bueno, todo lo demás, que la mayoría de esos están en envases no retornables, bueno, todo lo demás a algún lado va a parar. ¿Y qué pasa con el vidrio en todo esto también? ¿Cómo es el tema del vidrio? Bueno, tenemos una planta de última generación parada hace años allí en el PTI. En vidrio. Porque evidentemente a los envasadores y a los expendedores de bebidas, etcétera, no les conviene el vidrio más pesado, incluye mayores costos de transporte, tampoco les gusta eso de tener que lavar los envases. En una época en este país había, además de las empresas que lavaban, muchos lavaderos y situados en distintos lados. Y bueno, entonces se hace una ecuación de costos que en realidad no tiene en cuenta todos los costos que genera el no uso del vidrio, con una particularidad: el vidrio se puede reciclar en más de un 90%. Es decir, si en este país se usara esa planta que está disponible, se podría estar reciclando. Está sobrada vidrio para todo el vidrio que se genera acá. Hoy en día todo el vidrio ni siquiera lo compran los depósitos o en algunos momentos si pueden exportar algo, porque es un clavo. Y entonces la realidad que es que tenemos un montón de vidrio que igual se genera, por un lado el vidrio plano, por otro los vinos, algunos tipos de bebidas, cerveza artesanal, etcétera, que no tienen retorno, que no tiene salida ninguna. Con los vidrios planos intentó hacer, hay una empresa que se llama Arenas de Vidrio que intentó hacer algo, pero lo que puede hacer es muy limitado porque nadie compra esa arena porque es más cara de la que roban por los ríos, ¿no? Entonces, solo que se limitan a pequeños nichos. ¿Y este gobierno, hay expectativas de que cambie el rumbo de esto? Porque hablábamos sobre el gobierno anterior, sobre este 0%, el IMESI. Sí, expectativas hay, señales todavía no. El plan Vale que se ha anunciado en junio de este año como su lanzamiento, en realidad tiene la misma lógica que el sistema anterior, apostando, digamos, a la responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos de llevar su residuo a los puntos de entrega voluntaria. Incorpora un nuevo sistema que es el sistema de depósito, devolución y reembolso, que está pensado fundamentalmente para los envases de bebida de PET, ¿no? De PET, que es el material de justamente de los envases de agua, de refrescos, que casualmente es el material por el cual mayores ingresos reciben los clasificadores hoy en día. En un estudio que realizamos en la universidad, en un grupo interdisciplinario, pudimos cuantificar que el 40% de los ingresos de los clasificadores formalizados es por la venta del PET. Bueno, el PET ahora, a través de este sistema de depósito, devolución y reembolso, queda bajo el dominio, digamos, del plan Vale. Deja de llegar a los clasificadores, con lo cual, en lugar de incluir, de integrar, de promover, estamos eliminando el 40% de los recursos que hoy están generando por la venta de materiales. ¿Y hay un plan de buscarle la vuelta para estos clasificadores que van a quedar con un 40% menos del material que necesitan para sobrevivir? No sé, un plan de reinserción o no sé, algo contemplado en esto o no? Yo no sé si hay planes, yo no veo que se avance en eso, salvo siempre en algunas iniciativas propias de las intendencias, como la recuperación de voluminosos en Montevideo, pero no hay, en la medida en que no hay un plan, el plan debería ser integral, que significa no solo recuperar, sino saber qué hacemos con lo que recuperamos y darle uso. Y esa cadena, con la mentalidad de rentabilidad empresarial, no es rentable normalmente. O sea que tiene que ser promovida por una fuerte política pública, que dé apoyo. A la larga es rentable. Lo que se gana en salud, en calidad de vida, en calidad del ambiente, incluso en lo que les cuesta los rellenos a las intendencias, yo creo que a la larga, pero por el solo hecho de que genere una mejora social, ya de por sí sería algo más que valioso. Y aquí hay un tema, hemos visto muchas veces que las autoridades ponen la carreta delante de los bueyes. Para intentar generar un emprendimiento, lo primero que piden es que el trabajador se formalice. Y la formalización, generarse un monotributo, armar una cooperativa, no es algo sencillo. Y el trabajador está viviendo para comer al día.
Entonces, en lugar de ser al revés, generar las condiciones de trabajo dignas para luego tener la formalización como una parte de eso, hay quienes piensan que lo primero es formalizarse. Y se choca a veces con resistencia a los propios clasificadores, que no están acostumbrados y que no saben porque ha habido malas experiencias anteriores, no saben si con eso van a ganar algo o al poco tiempo se quedan sin nada. Me quedé pensando en los motorcars, o no sé cómo se llaman, de recicladoras y recicladores que ahora están contratados por la Intendencia para revisar los entornos de los contenedores y están en eso. Entiendo que la experiencia, a ver, les pregunto más que entiendo, la experiencia es buena pero son muy pocos en relación a la población de personas que vienen viviendo de eso, del reciclaje, digo. Bueno, la experiencia es buena, tenemos algunas diferencias en cuanto a la generación de derechos laborales que tiene esa gente, que al funcionar como unipersonales prácticamente no tienen muchos derechos que los trabajadores tenemos, pero es un buen paso para nosotros, trabajar en ese sentido es un buen paso, porque además se puede generar un recurso razonable y facilita la recolección, que ha sido siempre el punto débil de todos los programas de recuperación. Muchas veces se ha hecho clasificación selectiva y después para recolectar mezclan todo. O se lleva todo al mismo lado. Eso, la recolección es un paso importante. Quizás debería hacerse de mucho mayor extensión. Por ejemplo, nosotros entendemos que el sistema de depósito-reembolso de por sí no es malo, ha tenido mucho éxito en algunos países, pero en lugar de hacerse al vaivén de lo que marcan las grandes contaminadores, que son justamente las empresas envasadoras y los importadores, podría hacerse sobre la base del trabajo de los clasificadores, con circuitos pequeños, atendiendo a los comercios pequeños, atendiendo a los barrios. Hay experiencia de gente que ha salido a recorrerlo, de algunos grupos de clasificadores han salido a recorrer los barrios para conseguir las cosas, y es muy posible. Es un sistema quizá más intensivo en mano de obra, que justamente lo que estamos reclamando para esto, aunque quizás no tenga tanta tecnología. Porque esto, para explicarlo brevemente, la diferencia, ¿cómo es el de recuperación y reembolso? ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, se supone que se le pone un valor al envase o embalaje no retornable, que cuando el consumidor lo devuelve, se le devuelve ese valor. Entonces tiene que haber lugares donde, en el barrio fácil, que el lugar que lo compró se devuelve, y tiene que haber sistemas de recolección que rápidamente retiren eso para que no se le forme un clavo al vendedor, ¿verdad? Eso podría organizarse, nunca se ha planteado así. Yo tengo una pregunta que es más que nada subjetiva y de la emoción, pero en el programa anterior de La Letra Chica hablábamos sobre los diferentes temas, ¿no? Que en Uruguay polarizan, no polarizan, la polarización afectiva, emotiva, no me acuerdo cómo se llamaba. Y hay un tema que creo que acá en Uruguay no polariza, no mueve mucho la aguja, y que tiene que ver, y explicaban también en el programa anterior, con cómo a través del sistema político no se plantea, no se pone arriba el tapete, es lo que tiene que ver con el tema ambiente, cambio climático, residuos, que está vinculado. Residuos, bueno, cuando se habla de la intendencia y recolectar residuos, sí, pero no desde este punto de vista que tiene que ver con el cuidado del ambiente o pensando en el futuro, ¿no? ¿Por qué piensan que esto no mueve, no terminamos de entender la importancia que tienen este tipo de temas para nuestro presente, para nuestro futuro, para las próximas generaciones? ¿Por qué nos cuestan tanto? Y que en esto también es siempre la sociedad civil, ¿no? Por lo general la que está tirando para adelante con esto y plantearlo y cuidando y monitoreando. Bueno, yo pienso que en realidad es algo que mucha gente todavía lo ve como algo lejano y como un problema de otros. Pero cuando analizamos los países que van más adelante que nosotros en lo que tiene que ver con la acumulación de consumo histórico, vemos lo que está pasando. Y vemos cómo, por ejemplo, en Europa están teniendo que exportar los residuos porque no pueden hacerse cargo de ellos. Y los exportan a... Los exportan a países como, bueno, históricamente era China hasta el 2017, y China dijo, no queremos ser más el basurero del mundo. Entonces siguieron países del surasiático, después ahí también les cerraron las puertas, después empezaron con los países de la periferia europea, como Turquía, Bulgaria, donde la valorización de esos materiales es parcial, donde mucho de ese material, porque los controles son más laxos, terminan en los océanos. En definitiva estamos destruyendo nuestro propio planeta, y bueno, en temas como también sea el cambio climático, la pérdida de diversidad, preferimos no ver esos problemas y no estar realmente condenando, porque son procesos que no tienen retorno. Son procesos que llega un momento que no hay forma de recuperar la situación anterior, y bueno, hoy por hoy las consecuencias de eso lo están sufriendo
mucha gente, pero en países o en comunidades más vulnerables, y quienes estamos en una situación más cómoda todavía podemos acomodarnos para no tener que padecer el problema de la basura delante de nuestra casa, o el problema de los efectos del cambio climático, o el problema de la pérdida de biodiversidad que hoy en el sector, digamos, de la producción primaria tiene un impacto real, porque esa pérdida de biodiversidad hace mucho más vulnerables a los sistemas productivos. Mauricio. Sí, Jorge. No, quería agregar una cosa. Una de las puntales de la ley es disminuir también la generación de residuos. Para disminuir la generación de residuos tenían que generarse otras pautas de consumo. Y hoy encontramos al revés. Cada vez más el marketing fomenta consumir más y más y traer cosas del exterior con varios cartones por afuera. Y entonces, con esa lógica parece difícil revertir el origen del problema. Yo decía en broma la otra vez que me gustaría escuchar en la televisión un espacio que dijera: aquí comienza el espacio publicitario, retira a los niños de la pantalla. Sería un primer paso, pero no va a pasar eso realmente. Paso a paso, yo que sí. Jorge Ramada, Mauricio Paselli, muchas gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos ahora sola. Vamos, Temponi. ¿Quiere que le cuente, como siempre hasta ahora, lo que se viene en la pantalla te lo pido, no puedo irme a dormir sin eso. de TV Ciudad en noche de domingo? Ya se viene Ideas Cruzadas, como siempre, en su versión de estreno a esta hora con el profe Piñeirúa. Después, Desobedientes, otro capítulo de Historias Desobedientes. También recomendadísimo. Y a las 12 de la noche, como para subir la temperatura, si uno todavía no quiere acostarse, Noche Plena, La Clave. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por la pantalla de TV Ciudad. Que descansen y buena semana.